Estupendo. Pues buenas tardes a todos. De nuevo, bienvenidos a esta nueva sesión de STEM Talent Girl. Hoy tenemos una sesión científica con GSK España y en ella vamos a hablar de la innovación en la industria farmacéutica. Vamos a hablar de los anticuerpos monoclonales y la farmacocinética. Para ello vamos a contar con dos perfiles que creo que os van a gustar. En primer lugar va a hablar Marisa Martínez Martínez. Ella es Discovery de MPK de Tres Cantos Director y nos hablará del metabolismo de los fármacos y la farmacocinética. Siempre lo digo mal. La farmacocinética, perdonad. Básicamente es cómo se absorben los fármacos, cómo se transforman en nuestro organismo, cómo se eliminan y todo esto, esta ciencia lo que se encarga es de estudiar los procesos que son claves para estimar las dosis que después se administran en clínica a los pacientes. Entonces es una visión muy nueva que hasta ahora no habíamos tenido y que creo que os va a gustar. Y después vamos a tener a María Gómez Lorenzo. Ella es la líder científica de Global Health y hablará de los anticuerpos monoclonales, que es una nueva estrategia terapéutica que se está utilizando ahora mucho para tratar, bueno, no solo enfermedades infecciosas, también cáncer y otras enfermedades autoinmunes. Es una nueva estrategia de cómo luchar, ¿no?, contra este tipo de enfermedades. Así que os van a hablar también de esta parte. Así que va a ser muy completo y espero que os guste mucho. Así que, Marisa, sin más dilación, te cedo la palabra. Espero que lo disfrutes mucho y bienvenida, estás en tu casa. Hola, muchas gracias, Enar. ¿Me oís todos bien? Sí. Perfecto. Pues nada, en primer lugar, pues encantada de estar aquí con todos vosotras y compartir, pues nada, un poquito de lo que hacemos cada día aquí en el centro de Tres Cantos y daros eso, una visión de lo que estamos haciendo, sobre todo muy orientada a las etapas iniciales de la investigación de nuevos fármacos. Entonces, sin más dilación, para que nos dé tiempo a aprovechar la sesión, voy a compartir la pantalla y por favor decirme cuando la veis. ¿Ahora? Sí, ahora estamos empezando a verla. Ahora sí. Vale, lo pongo en modo de presentación mejor Sí, para que lo fenomenal. podáis ver. Gracias, Marisa. Fenomenal. Pues como decía Enar, durante las dos charlitas que vamos a hacer hoy vamos a hablaros de lo que hacemos desde aquí, daros primero una visión de lo que es la farmacocinética y la relevancia en la estimación de la dosis a humanos, y María os va a dar una visión de la parte relacionada con anticuerpos monoclonales muy focalizadas en la parte de tratamiento de enfermedades infecciosas. Entonces, antes de empezar, os vamos a poner por aquello de que una imagen vale más de 1000 palabras, vamos a poner un vídeo para que tengáis una visión de lo que hacemos aquí en el centro de GSK en Tres Cantos. Entonces, a ver si todo va ok. No estamos escuchando, Marisa, imagino que sí tendrá sonido. ¿No se escucha? No, no se escucha. Es muy posible que a la hora de compartir la aplicación pantalla seguramente faltará por darle el clic a compartir audio. Si puedes chequear. A ver, un momentito. Chicas, esto es el directo, ya sabéis que siempre nos Sí. pasan cosas de estas. No pasa nada, somos muy flexibles. A ver, perdonad, ¿eh? A ver si Sí, vuelvo. deja de compartir y vuelve a compartir de nuevo. A ver si puedo, perdonad. A ver, stop sharing. Eso es, dale a eso y Y vuelve a vamos a compartir de intentarlo. nuevo. A la hora de compartir, debajo de la ventana que te Vale, sale lo de perfecto. compartir audio. Exacto. Ahora sí, yo creo. Empezamos de nuevo.
Bienvenido a GSK, donde innovación y responsabilidad se unen para luchar contra las enfermedades infecciosas de mayor prevalencia en países en desarrollo. En nuestro centro de investigación en Tres Cantos, Madrid, trabajan más de 100 profesionales de diferentes especialidades con el objetivo de desarrollar nuevos medicamentos para combatir estas enfermedades. Este proceso es tan complejo como costoso y dura unos 15 años. Primero se ensayan millones de compuestos hasta identificar una molécula activa que se sintetiza mejorando sus propiedades. De cada reacción se obtienen mezclas de productos que se purifican utilizando equipos de cromatografía. Una vez sintetizado el compuesto deseado, se estudia y define su estructura a través de instrumental de alta tecnología. Posteriormente se evalúan sus propiedades físico-químicas y su actividad biológica, repitiendo este proceso hasta hallar la molécula óptima para su desarrollo. Para ello disponemos de complejos equipos con los que obtenemos imágenes reales de modelos de enfermedades que nos sirven para valorar los efectos de los futuros fármacos. Llevar a cabo todos estos procedimientos requiere de instalaciones y equipamiento de seguridad biológica específica para el microorganismo que se vaya a manipular. Este trabajo se hace en laboratorios llamados BSL-3, en donde se encuentran diferentes cabinas en función del riesgo del patógeno que se estudie. Para entrar se requiere una indumentaria específica y su acceso está restringido únicamente al personal autorizado. Desde 2012 también contamos con un insectario combinado con un laboratorio de alta seguridad biológica pionero en España. En él estudiamos el mosquito transmisor de la malaria para evaluar el efecto de las nuevas moléculas antimaláricas. El compromiso con la salud global también se refleja en iniciativas como nuestra estrategia de innovación abierta, que promueve el intercambio de nuestros hallazgos con investigadores externos y la comunidad científica. Fruto de ello, desde 2010 hemos venido haciendo públicas nuestras investigaciones en revistas científicas de primer nivel como Nature, Science, etc., con el fin de acelerar la investigación y promover alianzas para descubrir nuevos medicamentos. También creamos el Open Lab Foundation de Tres Cantos, que pone a disposición de los investigadores externos nuestras instalaciones y recursos para intercambiar ideas y hallazgos que impulsen la innovación y desarrollo de nuevos fármacos para estas enfermedades. La investigación es un pilar básico para GSK y hacer llegar sus resultados a los pacientes allí donde estén es nuestro objetivo final. En GSK sabemos que detrás de una enfermedad hay siempre una persona, una familia, una vida. Y nuestra misión es contribuir a que las personas puedan hacer más, sentirse mejor y vivir más tiempo. Vale, pues. Pues como hemos visto en el vídeo, en el centro de Tres Cantos estamos trabajando fundamentalmente en enfermedades que están bajo lo que decimos Global Health, y fundamentalmente las enfermedades que estamos focalizados son malaria, tuberculosis y la enfermedad de Chagas. Y trabajamos con proyectos internos de GSK y también, como se indicaba en el vídeo, damos apoyo a proyectos externos que diferentes entidades, universidades o centros académicos pueden venir a desarrollarlos aquí, aprovechando pues todas nuestras instalaciones y el conocimiento para progresarlos. Entonces, el proceso de I+D de nuevos fármacos es un proceso muy largo, que, como decía en el vídeo, pues puede llevar hasta 15 años. Es un proceso que comienza por lo que llamamos las etapas de investigación o drug discovery, en el que el número de moléculas a evaluar es un número muy alto, con lo cual necesitamos ensayos muy rápidos que nos permitan hacer un filtro de esos compuestos, de manera que una vez tengamos un compuesto que tenga balanceadas las diferentes propiedades, es un compuesto que ya vamos a pasar a las siguientes etapas, que es lo que denominamos etapa preclínica. En la etapa preclínica, el principal objetivo es demostrar la seguridad del compuesto, es decir, que el compuesto es suficiente seguro para poder administrarlos en humanos. En las diferentes ya fases clínicas. La primera fase, que el objetivo es asegurar que el compuesto es seguro en humano también. En la segunda fase, que es la fase 2, demostrar que, además de seguro, es eficaz. Y en la fase 3, en la que el número de pacientes a incluir es mucho mayor para demostrar la eficacia. De modo que aquí tenéis un poco la estadística, es decir, de 5.000, 10.000 compuestos que podemos
empezar a evaluar en las etapas iniciales, al final llega solo uno y el proceso, como os decía, es muy largo. Entonces, cuando nosotros tenemos ya un medicamento en el mercado y miramos antes de tomarlo el prospecto, pues salvo algunos casos que siempre van a ir a mirar ahí los efectos adversos, normalmente la información que es clave es saber qué dosis me tengo que tomar y cada cuánto tiempo. Es decir, si lo tengo que hacer, tomarme pues una cápsula, un comprimido, y en función de la edad, el peso, cada cuánto tiempo lo tengo que tomar. Entonces, para dar respuesta a ambas preguntas, cuál es la dosis y cada cuánto tiempo, es fundamental dos aspectos. Uno de ellos es lo que estudia la farmacocinética, es decir, todos aquellos procesos que nuestro cuerpo hace al fármaco. Asimismo, es también clave saber qué es lo que ese fármaco, ese nuevo medicamento va a hacer a nuestro organismo, es decir, cuál va a ser su eficacia. Entonces, para determinar cuál es la dosis del compuesto que finalmente vamos a tener que administrar, necesitamos una integración de ambas disciplinas. Es decir, saber cómo ese medicamento se va a absorber, se va a distribuir una vez que lo tomemos y cuál va a ser el efecto que ese medicamento va a tener en nuestro organismo una vez que se una a las diferentes dianas. Entonces, en esta primera parte vamos a cubrir los primeros aspectos, los aspectos de la farmacocinética, y María se va a enfocar en la parte de farmacología orientada al tratamiento con anticuerpos. Entonces, la farmacocinética da respuesta a todas aquellas preguntas como os indicaba, nos tiene que contestar todas aquellas preguntas de qué es lo que hace nuestro cuerpo con el fármaco. Es decir, tiene que decirnos cómo se absorbe ese fármaco, tiene que decirnos una vez que se ha absorbido a qué tejidos se va a distribuir y nos tiene que decir también cómo se va a eliminar ese fármaco, si va a ser por metabolismo, es decir, transformándose químicamente en otra entidad, o se va a eliminar directamente por excreción. Entonces, la farmacocinética estudia lo que llamamos procesos ADME, es decir, el proceso de A, nos encantan los acrónimos, que es la absorción del fármaco, es decir, el paso del fármaco a través de las diferentes barreras para llegar desde el lugar de administración hasta la circulación sistémica, que en el caso pues, de una vía oral sería el paso a través de las barreras intestinales, si damos una vía inhalada sería el paso a través de las paredes broncoalveolares, o si estamos administrando una crema a nivel de tópico, pues el paso a través de las diferentes barreras de la piel. Va a estudiar también a qué tejido se va a distribuir. Va a ser capaz de alcanzar el tejido en el que nosotros tenemos localizado nuestra diana. Va a alcanzar tejidos que van a poder resultar en un problema de toxicidad. Y como os decía, también tenemos que saber cómo se va a eliminar, cuánto tiempo va a estar en nuestro organismo y cómo va a eliminarse. ¿Se va a transformar en otra entidad vía metabólica? Normalmente el órgano encargado de ello es el hígado, o se va a eliminar directamente, por ejemplo, a través de la orina por excreción renal. Entonces, se tiene que dar respuesta a todas esas preguntas que nos ayuden a entender desde las etapas iniciales cuál va a ser la dosis que nosotros vamos a tener que administrar en el humano y en el paciente que queremos tratar. Entonces, cuando nosotros administramos un fármaco por vía oral, y me centro en la vía oral porque al fin y al cabo es la vía que normalmente utilizamos para la mayor parte de los tratamientos, siempre que es posible, cuando administramos un fármaco oral, por vía oral, tiene que haber varios procesos para que el fármaco que está en el comprimido o en la cápsula o en un granulado llegue hasta la circulación sistémica. Entonces, en primer lugar, ese fármaco tiene que disolverse, es decir, tiene que ser soluble porque solo el fármaco que está en disolución es capaz de absorberse. Luego, a lo largo del tracto digestivo, pues hay un rango de pH, desde el pH del estómago, que es muy ácido, hasta el pH, por ejemplo, las últimas partes del intestino, que es un pH mucho más básico. Entonces, tiene que ser estable y no degradarse en ese rango de pHs. Tiene que ser también estable a la flora bacteriana que nosotros tenemos en nuestro intestino. Y tiene que ser permeable, es decir, tiene que atravesar la barrera intestinal. Entonces, es importante
conseguir un balance en las diferentes propiedades físico-químicas que tenga ese compuesto para permitir que la mayor parte del fármaco que está en el comprimido llegue a la circulación sistémica. Para eso, lo que hacemos en las etapas de investigación son estudios rápidos que nos permiten evaluar estas propiedades. Por ejemplo, para evaluar la solubilidad de los nuevos compuestos, lo que utilizamos son medios biorrelevantes. Son medios que lo que tratan es simular el contenido, los fluidos que tenemos en las diferentes partes del tracto digestivo. Entonces, por ejemplo, utilizamos lo que llamamos SGF, que es el fluido que simula el contenido del estómago, o utilizamos también medios que llamamos FASIF o FESIF, que son medios biológicos que simulan el contenido del intestino en presencia de alimento o en ayunas. El FASIF sería en ayunas y el FESIF en presencia de alimento. Entonces son estudios clave que nos ayudan después a incluir, digamos, en las pautas de dosificación si el medicamento tiene que tomarse con alimento o si tiene que tomarse en ayunas para, como os decía, maximizar la cantidad de fármaco que se va a absorber. Asimismo, hacemos también estudios de permeabilidad, es decir, de ver qué proporción de nuestro fármaco es capaz de atravesar esa barrera intestinal. Para evaluar esto, lo que hacemos son estudios en líneas celulares. Estas líneas celulares lo que hacen es simular la barrera intestinal. Entonces, dentro de esas células, por ejemplo, una de las líneas que se utiliza mucho es lo que denominamos CACO2, que son células que vienen de carcinoma de colon y que cuando las sembramos en cultivo simulan los enterocitos, es decir, las células del intestino. Entonces, somos capaces a través de estudios muy rápidos de ver si los fármacos son más o menos permeables, teniendo en cuenta la cantidad que es capaz de atravesar esas líneas celulares. Y por lo tanto, estimar cuál va a ser la fracción que después se va a absorber en humano. Como os decía, otro de los procesos también clave es la eliminación, es decir, una vez que el fármaco se ha absorbido, el siguiente paso que tiene es atravesar el hígado. Y en el hígado tenemos la capacidad, es un órgano con una capacidad metabólica muy alta, es decir, transforma los medicamentos en otros compuestos que son mucho más polares con el objetivo de eliminarlos. Entonces es muy importante evitar ese metabolismo por varias razones, porque como os decía en un principio, queremos que la mayor fracción de dosis que está en el comprimido llegue hasta la circulación sistémica. Y por otro lado, lo que queremos también es para que los medicamentos tengan que administrarse con menos frecuencia, que sean estables a ese metabolismo, para que estén el mayor tiempo posible en el organismo. Entonces, dentro del metabolismo, el hígado tiene como dos tipos de reacciones, unas que llamamos fase 1 y otras que llamamos fase 2. El objetivo es siempre el mismo, es decir, lo que se trata es de buscar o transformar esos compuestos en compuestos mucho más polares que se van a eliminar mejor por vía renal. Entonces, para evaluar esos diferentes tipos de metabolismo, lo que tenemos es diferentes sistemas también in vitro. Entre estos sistemas in vitro están lo que llamamos microsomas, que son fracciones proteicas del hígado en los que reside la mayor actividad metabólica por oxidación, es decir, la fase 1. O también los evaluamos en células hepáticas, en hepatocitos, en los que además de tener la fase 1, tenemos ambas fases y nos dan una información mucho más completa de lo que le puede pasar a ese compuesto. Entonces, durante las fases de investigación, lo que hacemos es, nosotros partimos de compuestos iniciales en los que nosotros lo que vamos a ver es cuánto tiempo ese compuesto permanece estable y sin alterarse químicamente. Y lo que hacemos siempre, como os decía, es integrarlo con otras propiedades de actividad del compuesto frente a la target, a la diana. Entonces, por ejemplo, partimos de moléculas en los que tiene varios puntos que pueden ser metabólicos, o sea, que pueden ser susceptibles de modificarse. Y lo integramos con el efecto biológico. Entonces, los compuestos iniciales son compuestos que rápidamente se transforman en otros y, por lo tanto, su efecto biológico transcurrido un tiempo sería muy bajito.
a medida que vamos bloqueando estas posiciones, por ejemplo, el compuesto que tenéis abajo a la izquierda, nos permitiría que el compuesto es más estable y por lo tanto va a estar más tiempo en el organismo y por lo tanto su efecto va a ser mayor a 24 horas. E incluso modificando otras posiciones adicionales, llegamos al compuesto que tenéis abajo a la derecha, de manera que nos permite prolongar mucho más el efecto, porque ese compuesto va a estar durante mucho más tiempo en el organismo sin modificarse. Y esto lo que hacemos durante las etapas de investigación es hacer modificaciones químicas que nos ayudan a tener compuestos más estables y a la vez que mantengan esa potencia para poder ser estables durante más tiempo y mantener la actividad farmacológica durante más tiempo en el organismo. Otro aspecto clave también es alcanzar nuestro órgano diana, es decir, aquel órgano en el que está la diana para que nuestro medicamento tenga un efecto. Entonces, como diferentes estudios que hacemos para evaluar la distribución, es el que tenéis incluido aquí en la figura. Este estudio lo que se hace es marcar los compuestos para ver a través de radiografías dónde está distribuido. De manera que, por ejemplo, en la primera figura arriba tendríais un compuesto que tiene una distribución homogénea, porque como veis, todo está más o menos entre muy coloreado, gris, negro. El segundo figura que tenéis aquí nos indicaría, por ejemplo, un compuesto que no accede al sistema nervioso central. De hecho, veis aquí arriba, no sé si podéis ver el pointer, eh, el cerebro estaría blanco. Entonces, significa que el compuesto no es capaz de acceder al cerebro. Es decir, si nosotros estamos buscando un medicamento que queremos tratar una enfermedad del sistema nervioso central, este compuesto pues, no tendría unas propiedades óptimas para tratarlo. Y en la última figura, por ejemplo, lo que veis más marcado es el hígado. Pues en este caso, si tenemos algún problema de toxicidad, por ejemplo, por acumulación a nivel del hígado, sería un aspecto a tener en cuenta para evitar la progresión de ese compuesto. Entonces, todos estos aspectos que os he comentado están muy focalizados en estudiar lo que llamamos procesos ADME, de lo que llamamos small molecules, es decir, compuestos químicos. Pero como os decía, María va a explicaros nuevos tratamientos con anticuerpos. En este caso, es también clave estudiar los procesos de absorción, de distribución y de eliminación de esos anticuerpos. La manera de estudiarlo difiere un poco, pero es clave entenderlo. Entonces, a nivel de absorción, la diferencia es que estos compuestos, la vía de administración suele ser bien vía intravenosa o bien subcutánea o intramuscular, porque son compuestos muy grandes que no permean a través de la pared intestinal o susceptibles de degradarse en los diferentes contenidos del estómago y del intestino. A nivel de distribución, la distribución suele ser mucho más limitada porque, como os decía, también tienen un tamaño muchísimo mayor y la eliminación pues puede ser, en lugar de por vía metabólica, pues puede ser por diferentes mecanismos. Pero es también clave entender todos estos procesos para saber con qué frecuencia vamos a tener que administrarlos. A la hora de evaluar estos compuestos, como os decía, en las etapas iniciales tenemos cientos de compuestos y al final lo que tenemos que llegar al final del proceso de investigación es a identificar un candidato que va a seguir en las siguientes etapas. Entonces, al principio lo que hacemos son estudios muy rápidos que incluso se puede predecir las propiedades sin necesidad de sintetizar el compuesto, porque son diferentes modelos matemáticos en los que aprovechando los datos que ya tenemos de otros compuestos, podemos anticipar cuáles serán las propiedades. Un siguiente estadio en cuanto a número de compuestos a evaluar son estudios in vitro, como los que os comentaba, a nivel de estudios celulares o en fracciones subcelulares, y también hacemos estudios in vivo en animales de experimentación, tanto en roedores como no roedores, para anticipar, integrando todos los datos, cuál va a ser el comportamiento, la farmacocinética de esos compuestos en humano. Otro aspecto clave
y también a veces, de hecho, en lugar de hablar solo de procesos ADMET, también se habla de procesos ADMET, es la toxicidad de los compuestos. Entonces, es importantísimo que los compuestos que estamos buscando sean eficaces, pero también es importante que sean seguros. Entonces, las diferentes toxicidades que estudiamos en las etapas de investigación es la citotoxicidad, es decir, si el compuesto es capaz de matar o no células, también toxicidad a nivel de cardiovascular, a nivel de hepatotoxicidad, a nivel de hígado y también genotoxicidad, es decir, si nuestro compuesto es capaz de alterar el DNA de nuestro organismo y producir mutaciones. Entonces, al final, todos los medicamentos, por decirlo así, tienen un riesgo, pero es importante identificar cuál es el riesgo y cuál es el beneficio. Y, por supuesto, tenerlo controlado. Entonces, siempre es clave integrar toda esta información. Y al final lo que nosotros hacemos es, tenemos que tener claro cuáles son las concentraciones o los niveles que nosotros necesitamos de nuestro medicamento para ser eficaz y tener también muy claro cuáles son las concentraciones en las que el compuesto puede tener un riesgo de toxicidad. De manera que entendiendo cuál es esa máxima concentración tolerada y la mínima concentración eficaz, podemos determinar cuál es la dosis recomendada y la dosis segura, a través de lo que llamamos índices terapéuticos o ventanas terapéuticas. Pues, al final, el proceso de investigación pues, es un proceso complejo en el que, como hemos ido viendo, intervienen múltiples disciplinas. Como os decía, hablaba de modelos matemáticos, hablaba de estudios in vitro a nivel biológico, estudios in vivo con animales de experimentación, modificaciones químicas. Entonces, es necesario un trabajo, un equipo multidisciplinar en el que al final lo que se trata es tener un balance de las diferentes propiedades. Los compuestos tienen que ser activos, a la vez tienen que ser solubles, tienen que ser seguros, tienen que llegar a esa circulación sistémica y estar durante un tiempo suficiente para poder administrarlos, pues no muy frecuentemente. Entonces es un proceso de mejora continua hasta llegar a ese candidato y al final hasta ese producto que tiene un balance de las diferentes propiedades. Aquí paso la palabra a María. Muchas gracias, Marisa. Pues a ver, voy a yo a compartir mi presentación. Antes de compartir, nada, solo daros la bienvenida a la sesión, agradecer la oportunidad que nos ha dado la Fundación de STEM Girls para dar esta charla y decir, bueno, pues que estoy la verdad que muy, muy contenta de poderla dar. Para mí es una oportunidad porque no suelo dar charlas fuera de mi contexto, dentro de la empresa. Así que para mí también es una oportunidad muy bonita. Vale, pues voy a intentar compartir. ¿Estás compartiendo pizarra, María, en vez de la presentación? Vale, entonces, ahora. Espero que lo veáis ahora. ¿Veis ahora mi presentación? Todavía no. Ahora ¿No? está ¿Todavía no? Ahora sí. Sí, Vale, María, perfecto. Vale, pues dejarme que ponga el puntero láser. Vale, pues como os ha dicho Enar y mi compañera Marisa, yo voy a hablar sobre los anticuerpos monoclonales y he puesto nuevas estrategias terapéuticas con comillas porque, bueno, luego lo veréis en la presentación, pongo nuevas porque realmente no son nuevas, o sea, es aplicar ahora el conocimiento que se sabe desde hace ya un cierto tiempo. Empezamos por saber qué es un anticuerpo, para un poco centrar la discusión. Entonces, un anticuerpo es una proteína que tenemos en el cuerpo que es producida por un tipo de células particular que se llaman células B y que tienen la característica de que reconocen cualquier cosa extraña, cualquier cuerpo extraño. Y eso que reconocen se llama antígeno. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser polen, toxinas, luego patógenos, claro, bacterias, virus, sustancias químicas, como por ejemplo antibióticos, etcétera. Entonces, el anticuerpo y el antígeno se unen
muy específicamente como si fuera una llave y una cerradura. Y lo que hace el anticuerpo es marcar ese antígeno, ese cuerpo extraño, le pone como si fuera una bandera para que se elimine, para que el cuerpo lo reconozca como algo que no tiene que estar ahí y lo elimine a través de otras células que conforman el sistema inmune. Hay dos tipos de... cuando se hablan de anticuerpos puedes hablar como anticuerpos policlonales o anticuerpos monoclonales. ¿Y cuál es la diferencia? Pues he puesto aquí este dibujo de una casa como si fuera un antígeno y anticuerpos que reconocen diferentes partes de esta casa de manera muy específica, como si fuera eso, una llave y una cerradura. Entonces, un anticuerpo policlonal, o sea, un suero policlonal sería una mezcla de una cantidad de anticuerpos diferentes mezclados en una misma solución. Mientras que un anticuerpo monoclonal, en esa solución está siempre un único tipo de anticuerpo. O sea, sería como si como si solo cogiéramos estos anticuerpos azules. ¿Vale? Y lo que hace estas terapias es lo que llaman una inmunización pasiva. Es decir, el cuerpo no tiene nada más que dejar que entre el anticuerpo y haga su trabajo. ¿Vale? Entonces, el concepto de inmunización pasiva viene de hace ya bastante tiempo. De hecho, fijaros, se hizo este experimento en el 1892, o sea que fue un descubrimiento clave para luego poder llegar al concepto de anticuerpo monoclonal y por eso consiguieron un premio Nobel. Entonces, lo que hicieron este experimento en el que cogían una bacteria o una toxina bacteriana que estaba atenuada y se lo ponían a un conejo sano y lo dejaban actuar un cierto tiempo. Eso no le producía enfermedad porque estaba o bien a una dosis muy baja o bien estaba inactivado. Lo que hacían después era coger el suero. El suero que es la parte líquida de la sangre. O sea, coges sangre, centrifugas para quitarte las células y quedas solo con el sobrenadante, con ese suero. Si tú coges ese suero y se lo pones a un ratoncito y le dejas actuar un poquito de tiempo, a lo mejor un día, aunque luego en una segunda inyección le pongas un patógeno, ese ratón va a poder sobrevivir. ¿Qué pasa si haces el mismo proceso pero usando un conejo en el que no ha visto esa bacteria ni esa toxina? Y haces lo mismo, coges tu suero y se lo pones al ratón. Pues ¿qué es lo que le pasa? Que desgraciadamente el ratón se muere porque aquí no hay nada que proteja al ratón. Y precisamente lo que se vio es que en esa parte líquida de la sangre, hay un componente que te permite una protección frente a un patógeno externo. Y eso que no se sabía lo que era en aquel momento es lo que es un suero policlonal, porque hay un montón de anticuerpos que ha producido este conejo y que protege frente a la infección. Entonces, originariamente lo que se hacía para tener grandes cantidades es hacerlo en vez de en conejos, en caballos, y de hecho lo vendían, esta era la medicina, este era el suero policlonal. Lo que pasa es que ¿qué pasa? Que cuando tú pones esto en un humano, como es una especie diferente, pues el humano lo reconoce también como algo extraño. Y a ciertos pacientes, pues desgraciadamente murieron en este proceso. Entonces ahí también se aprendió que no se puede usar de otras especies, tiene que ser sueros humanos. Entonces, este concepto se ha venido aplicando a lo largo de la historia usando sueros de pacientes que se han infectado de una cierta enfermedad infecciosa, pero que han sobrevivido. Es decir, que su sistema inmune ha sido capaz de producir esa protección. Entonces, eso, por ejemplo, el ébola en el COVID, al principio del COVID, cuando no había otra cosa, también se han usado. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es la variabilidad, porque claro, no es un proceso industrial que tú puedas estandarizar, sino que coges el suero de X pacientes y ahí pues hay un poco de todo. Y también la seguridad, porque claro, estás tratando con un material que es sanguíneo y bueno, pues eso siempre hay que tratarlo con mucha precaución porque te puede transmitir otras enfermedades que tampoco quieres. Pero bueno, en todo caso, que sepáis que
lo que se llaman polyclonal antibody products, o sea, productos con sueros policlonales para una cantidad de enfermedades infecciosas como pues, la hepatitis, la rabia o el virus respiratorio sincitial. Pero como os digo, estos sueros policlonales pues tienen sus problemas, aunque funcionan, tienen sus problemas. Entonces, para ya meternos en el tema de los anticuerpos monoclonales, yo creo que es importante que entendamos cómo se producen dentro del cuerpo y entonces así podremos entender pues, cómo se pueden expresar en un entorno de una compañía farmacéutica. Pues lo primero es que el antígeno, que en este caso es esta estrellita, entra en el cuerpo y en el cuerpo hay un montón de células B que en su superficie tienen estos anticuerpos, es su receptor, pero que, como os he dicho, es súper específico. Entonces, solo aquellas células B que realmente reconocen este antígeno siguen al siguiente nivel. Los que no pueden unirse, pues nada, ven que no tienen que hacer nada realmente. Estas células que sí que han reaccionado específicamente con el antígeno son estimuladas por otro componente del sistema inmune que se llaman las células T y eso desencadena unas señales que haga que estas células se pongan a producir anticuerpos como locas. ¿Por qué? Porque han detectado algo extraño que son capaces de reconocer y contra lo que se tienen que defender. Y entonces secretan un montón de anticuerpos que van a servir en la circulación para encontrarse con el antígeno y marcarlo para su destrucción. Entonces, dentro de cada antígeno, he puesto esta foto aquí como si fuera la casa, la de antes. Dentro de cada antígeno hay trozos que son reconocidos por diferentes anticuerpos, es decir, no pensemos que solo lo va a reconocer un tipo de anticuerpo. Cada parte que tenga una conformación, es decir, una forma diferente, lo va a reconocer un anticuerpo diferente, ¿vale? Y cada uno de estos anticuerpos puede ser mejor o peor a la hora de bloquear este antígeno. Y eso es lo que hay que determinar a lo largo del proceso de identificación de cuál es el mejor anticuerpo monoclonal. Los anticuerpos, como os he dicho, son proteínas y son muy grandes. Tienen esta estructura que es como una especie de Y y están formados por 4 cadenas de proteínas. En realidad es como un complejo de 4 cadenas, de 4 proteínas, que son 2 cadenas pequeñas, ligeras y 2 pesadas. Entonces tienen una conformación como en espejo. Si os dais cuenta, es como un dímero. Tiene dos zonas por donde van a reconocer el antígeno y son idénticas. Esta mitad de la izquierda es idéntica a la mitad de la derecha. Entonces, en este extremo es donde está la parte más variable del anticuerpo y la que va a ser la encargada realmente de hacer ese reconocimiento de llave cerradura, porque todo lo demás es común en todos los anticuerpos. Entonces, quería contaros un poco el cómo puede ser que haya que pueda reconocer cualquier cosa extraña que entre en el cuerpo. Esto tiene que ver porque en su configuración, en el gen encargado de expresar estas cadenas de proteínas, de codificar por estas cadenas de proteínas, perdón, hay un montón de zonas que se combinan entre sí para formar diferentes combinaciones. Entonces, tenéis la secuencia de DNA y aquí os he puesto como un esquemita de cómo se pasa la información desde el DNA hasta la proteína. Del DNA pasa al RNA, del RNA se produce la proteína. Entonces, los genes de las inmunoglobulinas, los genes de los anticuerpos son especiales porque esto no es el proceso habitual para ellos, sino que en el proceso de paso al RNA se van cogiendo como trocitos diferentes de esa secuencia de DNA, de manera que hay miles de combinaciones y eso hace que en este extremo pueda haber una diversidad enorme. Entonces, la pregunta que os iba a hacer es,
¿Cuántas secuencias diferentes creéis que hay de anticuerpos en el cuerpo? Pues hay como 10 a la 12 moléculas de anticuerpo diferentes, es decir, 1.000.000 de millones. Es enorme. Es decir, que cualquier cosa extraña que entre en el cuerpo y que se pueda ser reconocida por un anticuerpo se va a reconocer por esta gran variedad de moléculas que hay. Entonces, quería que vierais el esquema, vamos, este es el esquema como hemos visto con las cadenas pesadas, las cadenas ligeras y cómo se ve la estructura de rayos X de un anticuerpo, para que os hagáis una idea de que esta zona, que es en donde se une específicamente al antígeno, tiene un montón como de valles y montañitas, de manera que eso hace que el reconocimiento de llave y cerradura sea muy fuerte. Cuanto más complementario sea a la forma del antígeno, mejor unirá, más afinidad tendrá, más potencia, que es siempre lo que uno busca en un anticuerpo monoclonal, una afinidad por el antígeno muy alta. Y luego tiene esta otra parte que se encarga de interaccionar con otros componentes del sistema inmune, pues con otras células que son las que le dicen, oye, que tenéis que venir a quitaros esto de en medio porque es algo extraño al cuerpo que no tiene por qué estar aquí. Y como veis, esta especie de cabezas que tiene y este otro dominio están unidos por una especie de cuello que hace que sea una estructura súper flexible y que se pueda orientar en un montón de direcciones en el espacio, con lo cual la hace pues muy eficiente a la hora de unirse al antígeno. Entonces, ¿cuál es el proceso para poder identificar esa secuencia del mejor anticuerpo que tú puedas tener? Pues esto antiguamente lo que se usaba eran ratones a los que les inmunizabas con la diana que tú o con el antígeno que tú querías, y por un sistema bastante muy trabajoso, muy complejo, que llevaba un montón de tiempo, pues eran capaces de producir un anticuerpo de ratón. Pero como hemos dicho antes, esto si lo metes a un humano va a desencadenar su propia respuesta contra este anticuerpo y se va a eliminar del cuerpo. Y por eso se hacen anticuerpos quiméricos en el que pones esta parte que he dicho que es común, pues como si fuera un humano, y esta parte variable del ratón, incluso apurar al máximo las posiciones que son constantes en el anticuerpo humano y poner solo las más variables del ratón para tener menos riesgo de que eso se rechace por el cuerpo. Actualmente se han desarrollado ya muchos más métodos que son muchísimo más rápidos, usando ratones transgénicos humanizados, es decir, que le han quitado sus propios genes de inmunoglobulinas, de anticuerpos, y le han metido los humanos, con lo cual al final del proceso lo que encuentras es un anticuerpo totalmente humano, o bien cogiendo sangre de pacientes que han sido infectados y que se han curado y que por tanto tienen esas defensas en su organismo. Entonces, a través de estos procesos, lo que tú llegas, lo que te importa es saber cuál es la secuencia genética de esa molécula, de ese anticuerpo en particular. Y no solo esa secuencia, sino necesitas un sistema celular que te permita la producción de ese anticuerpo. Porque los compuestos, las moléculas pequeñas, como ha hablado antes Marisa, esos se sintetizan químicamente en el laboratorio. Pero para poder sintetizar anticuerpos necesitas una célula que te los produzca. Y eso en sí mismo también es un proceso laborioso dentro del laboratorio y tienes que encontrar la mejor línea celular, la mejor productora, etcétera. Entonces, aquí os pongo unos ejemplos de cómo se llaman según cómo sea el origen del anticuerpo, que me pareció curioso, pues cómo se denomina el anticuerpo, la parte final del nombre identifica el tipo de anticuerpo que es. Entonces, un anticuerpo que se llame MOMAP, pues es murino. Si es totalmente humano, se llama UMAP. Si está humanizado, se llama ZUMAP. Entonces, cuando veáis nombres de anticuerpos, podéis identificar realmente cómo es la molécula originariamente, si es totalmente humana, si es una quimera, si está humanizada, etcétera.
Entonces, si veis la cantidad de moléculas que han sido estudiadas y aprobadas por el FDA a lo largo de los años, pues desde el 1997, pues que eran las técnicas de los hibridomas, que eran súper laboriosas y muy complejas, eso se ha ido disparando en cuanto al número con las nuevas técnicas moleculares que hay ahora mismo. Y si os dais cuenta, el número de moléculas humanas o humanizadas pues es mucho más grande frente a las quiméricas y las de ratón por las razones que hemos dicho antes, porque van a ser mucho menos eficientes y van a ser eliminadas rápidamente por el organismo. Aquí os he puesto una lista de, a lo mejor no está actualizada en el 2022, pero vamos, está bastante actualizada, de anticuerpos que se han desarrollado para prevenir enfermedades infecciosas. Porque la verdad es que la mayor cantidad, y ahora os enseño un gráfico para que lo veáis, la mayor cantidad de anticuerpos desarrollados no han sido frente a enfermedades infecciosas, sino frente a otro tipo de enfermedades. Entonces, bueno, pues hay anticuerpos, ahora ha salido uno del COVID, hay anticuerpos frente al HIV, hay anticuerpos frente a hepatitis, al ébola, que son muy activos. Hay anticuerpos frente al virus respiratorio sincitial, es decir, que empieza a haber una serie de anticuerpos que se pueden usar para tratar enfermedades infecciosas. Entonces, ¿cuáles son las características principales que tiene que tener un anticuerpo? Pues como he dicho, la mayor afinidad, la mayor selectividad contra lo que tú estás dirigiendo esa molécula y para tener la mayor potencia. También tiene que tener un buen componente que se llama FC, este otro dominio que recluta al resto de componentes del sistema inmune, porque son los que luego van a encargarse de, una vez que ese antígeno está marcado, lo puedas eliminar del cuerpo. Y luego además, pues las características, como ha hablado Marisa, pues para que sea soluble, para que sea estable a lo largo del tiempo y también el que pueda producirse en masa, porque esto también al final necesitas, pues para producir necesitas conseguir cantidades muy altas y el tener una buena línea celular es crítico. Entonces, aquí os he puesto también un diagrama del tipo de enfermedades contra las que se ha desarrollado anticuerpos monoclonales. Y si os dais cuenta, la mayor parte es el cáncer y enfermedades autoinmunes. Dentro de enfermedades infecciosas, creo que estaban las virales, por ejemplo, y hay otro tipo de ellas. Entonces, ¿qué es lo que se busca en el anticuerpo monoclonal? Una diana que esté solo en las células, como si dijéramos que están enfermas. Lo que tú quieres destruir del cuerpo, no quieres que se una a cualquier sitio. Entonces, en las células cancerígenas lo que pasa es que muchas veces expresan proteínas aberrantes o cosas que otro tipo de receptores que no deberían estar ahí, entonces eso lo tomas como ventaja y sí puedes usar una herramienta muy selectiva que solo mate las células cancerosas, las células que están enfermas que no las quieres. Y bueno, por último, como resumen, deciros que bueno, los anticuerpos son mucho más complejos de producir que las moléculas químicas, por lo que os he estado contando, con lo cual el coste es mucho más alto. Además, tienen que ser inyectables, no pueden ser solubles y tomártelas en una pastilla, por lo menos de momento. Quizá en el futuro puede que se descubran desarrollos que lo permitan, pero en este momento es así, entonces el coste es mucho más alto. Pero a favor de ellos, pues como os he dicho, son altamente específicos y selectivos. Además, hay procesos en los que aún puedes aumentar su selectividad. Como os he dicho, tienen trozos que son de secuencias de aminoácidos concretos en los que tú puedes cambiar un aminoácido por otro y eso te va a permitir hacer que reconozca mucho mejor el antígeno y puedas aumentar su afinidad. Con lo cual, pues siempre puedes aumentar la potencia, que es lo más importante. Que es importante saber que interaccionan con otros componentes del sistema inmune para poder hacer su trabajo y que se pueden conseguir frente a cualquier cosa, frente a cualquier antígeno de interés. Con lo cual, si tú tienes una diana clara que solo está presente en el tipo de células que tú quieres destruir,
podrías desarrollar un anticuerpo monoclonal que es muy seguro y muy eficaz. Y con eso pues ya termino mi presentación. Ahora ya pasa el turno de preguntas. Espero que os hayan gustado nuestras presentaciones y estamos a vuestra disposición. Fenomenal, pues muchas gracias. Súper interesante las dos perspectivas de la ponencia. Chicas, ahora aprovechar, empieza el turno de preguntas, así que podéis preguntarle todas las dudas que tengáis. Y mientras llegan las primeras, yo sí que os quería preguntar una, sobre todo María, que estabas ahora con el tema de los anticuerpos monoclonales. ¿Cuánto tiempo lleva este tipo de terapias utilizándose en pacientes de cáncer o de enfermedades infecciosas? ¿Cuántos años lleva aplicándose ya? Quizá entre 20 y 30 años. Hace 30 años eran los primeros experimentales. Como os he dicho, no eran los mejores anticuerpos, pues porque estaban basados en proteínas de ratón y por tanto pues no eran las mejores moléculas que uno puede tener, pero empezaron hace ya bastante tiempo. El problema ha sido encontrar un sistema rápido que te permita producirlo. Entonces, ese ha sido un poco el cuello de botella. Pero ahora que ya está ese método determinado, es bastante más rápido el poder identificar una buena molécula. Fenomenal. Pues mira, ya tenemos las primeras preguntas de las chicas. Lucía, para trabajar en esto, ¿qué es lo que hay que estudiar? ¿Contesto yo? Sí. Pues como os decía, esto es un trabajo en equipo. Hay un equipo en el que tiene que haber múltiples disciplinas, desde el químico que sintetiza el compuesto, el biólogo que va a estudiar la actividad, tanto en sistemas in vitro, con lo tanto hay que conocer todos los aspectos de cultivos celulares, estudios a nivel computacional, de estructuras, de cómo puede unirse los compuestos a esas nuevas dianas terapéuticas. También hacemos estudios en modelos animales, por lo tanto la experiencia en trabajar con animales también es importantísimo. Modelos matemáticos para desarrollar pues todas esas predicciones. Farmacia también para la farmacocinética, bioquímica. Entonces, sí, o sea que quiero decir, es multidisciplinar. Entonces, son, o sea, diferentes, digamos, hay hueco, por decirlo así, para diferentes disciplinas, porque es un trabajo en equipo. Por hacernos una idea, ¿cuántas personas hay trabajando en vuestro equipo? En total aquí en el centro somos unos 150, yo creo, pero fundamentalmente nosotros cubrimos hasta la parte de candidato, por decirlo así. Porque es decir, en Tres Cantos somos una unidad, pero que a la vez trabajamos muy de cerca con equipos que tiene GSK también en Inglaterra, en Estados Unidos, en las que a medida que se va avanzando en la producción de los compuestos, es necesario también un rol mucho más activo, pues, por ejemplo, para todas las fases clínicas, pues de clínicos, de médicos, de estadísticos, de legal, para todo lo que es la parte también regulatorio. Entonces, en realidad aquí en el centro somos unos 150, pero que luego todo el equipo que también apoya desde las diferentes plataformas es mucho mayor. Y solo por darle ya la visión completa a las chicas, ¿vosotras qué carreras estudiasteis? Pues yo estudié primero farmacia en Salamanca, no sé si he visto por ahí que había alguna en Salamanca. Luego hice el doctorado en farmacocinética y mientras estaba haciendo el doctorado hice también bioquímica. María. Yo estudié biología molecular en la Universidad Autónoma de Madrid y luego hice también la tesis en la Universidad Autónoma. Fenomenal. Bueno, chicas, ahí tenéis ya más información, lo preguntaba también Lucía, así que genial. Pues Mencía nos pregunta, entiendo que habla de los anticuerpos de la parte tuya de María, ¿qué efectividad pueden tener estos anticuerpos? A ver, pues la ventaja de los anticuerpos
son moléculas muy efectivas. Entonces, si están bien determinadas las dosis, las proyecciones de dosis, como ha comentado Marisa, los tratamientos son muy, muy efectivos. Entonces, el tema es identificar bien cuál es tu diana terapéutica, es decir, contra qué estás actuando. Si seleccionas bien esa diana, encontrarás un buen tratamiento. El problema es que no siempre en el proceso de descubrimiento de fármacos también es el descubrimiento de dianas terapéuticas. No es fácil saber contra qué tienes que dirigir tu terapia para ser efectiva al 100%. Sí. Muy bien. Pues, ¿te sirve la respuesta, Mencía? ¿No? Que es ella la que había escrito la pregunta. Sí, fenomenal. Pues muchas gracias. Pues fenomenal, chicas. Si queréis hacerle una última pregunta a Marisa y a María, aprovechando que las tenemos aquí, animaros, que es todo un lujo y realmente nos ayudáis a aprender mucho y además este año con todo lo que, bueno, estos últimos años con todo lo que se ha hablado de este tipo de cosas, creo que estáis de actualidad total. Todos sabemos de anticuerpos, de antígenos, de muchas cosas. Así que bueno, también nos da visibilidad a vosotras. Pues parece que no hay más dudas, así que chicas, en nombre de la Fundación, muchísimas gracias por haber ofrecido vuestro tiempo. Mira, sí, tenemos la última. Sandra Sánchez Vaquero, en el tiempo de descuento, pregunta, ¿cómo funcionan los anticuerpos en el caso del cáncer? Pues a ver, en el caso del cáncer, como son células en principio aberrantes de alguna manera, ¿no? Que han escapado los mecanismos de control celular y por eso se replican tanto y producen, pues eso, los tumores, ¿no? Que son como acumulaciones de células que no tendrían que estar en ese sitio. Para eso tienen que sufrir una transformación, tienen que tener una transformación y en esa transformación hacen que sean, aunque parezcan iguales, no lo son, tienen algunas cosas diferentes. Entonces, encontrar qué es lo diferente que está en esa célula tumoral, pero que no está en la célula original, es donde es la diana que tú podrías usar como, pues eso, como objeto de antígeno de ese anticuerpo monoclonal. También hay otros procesos en donde se producen moléculas que son inflamatorias, proinflamatorias, antiinflamatorias y dependiendo de la enfermedad, pues puede ser que si tú justo tocas una de esas moléculas que a lo mejor está en exceso y no debería estar ahí, si coges y la quitas de en medio, como si dijéramos, puedes reducir el proceso inflamatorio, puedes reducir la enfermedad. O sea que hay varias maneras de atacarlo. Y Mencía escribía, los anticuerpos que crean las vacunas contra el COVID son parecidas a los anticuerpos que creáis vosotras. Exactamente, sí, son idénticos. ¿Por qué? Porque están basados en las secuencias de DNA que están en los seres humanos. Entonces, de hecho, hay anticuerpos monoclonales que se han identificado a partir de muestras de sangre de vacunados. ¿Vale? Porque el sistema inmune cuando ve un cuerpo extraño no diferencia en, uy, esto es una vacuna, voy a reaccionar de una manera, esto es un virus, voy a reaccionar de otra. No, ve una cosa extraña y produce los mismos anticuerpos. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, pues puedes identificar esos anticuerpos, ya te digo, o bien de gente que ha sido vacunada o de gente que ha pasado la infección y se ha curado. Entonces sí, puedes encontrar en los dos casos.
Muy interesante. Rocío dice que le ha resultado interesantísimo, que muchas gracias a las dos. Suscribo sus palabras. Ahí tenéis, empecéis a tener ya los mensajes de despedida de las chicas. De verdad, de corazón, muchas gracias a vosotras por vuestro tiempo, a Jessica siempre por su colaboración y la pasión con la que nos apoya el proyecto. Y nada, si queréis lanzarles alguna última recomendación a las chicas, consejo o idea para que se queden con ellas, pues cerraríamos ya con esto. Pues yo en primer lugar, vamos, que ha sido un placer el compartir este tiempo y lo que hacemos y que animaros que por mucho que digan, es complicadísimo la investigación en España, animaros a luchar por aquello que os guste. Yo la verdad es que es el mismo mensaje. No sé, para mí haber estudiado biología, que dices, jolín, pero qué salidas tiene eso, pues dije, bueno, yo lo voy a estudiar y luego si no puedo hacer lo que me gusta, pues no lo hago. Pero al final lo conseguí y la verdad es que he tenido, no sé, muchas satisfacciones en el trabajo. Me ha permitido conocer gente súper interesante, proyectos que me han como desafiado, ¿no? A estudiar más, a conocer más, a preguntar. Entonces, me parece que es una salida laboral súper interesante, súper desafiante y que, bueno, yo se la recomiendo a todo el mundo porque a mí me ha llenado mucho y me ha gustado un montón. Y cada día aprendes algo nuevo, que yo creo que al final eso es lo que motiva a seguir trabajando cada día. Pues muchas gracias. La verdad es que da gusto escucharos. O sea, podríamos estar más tiempo porque además lo hacéis todo tan accesible y tan tranquilo. O sea, genial, chicas, de verdad, enhorabuena porque ha estado fenomenal. Así que nada, chicas, cerramos la sesión por hoy. Muchísimas gracias a vosotras por vuestras preguntas y por estar ahí. Y a Marisa y María, un abrazo enorme y muchísimas gracias de corazón. Espero que os haya gustado la experiencia. Sí, muy positiva. Encantado, muchas gracias. Venga, Un abrazo. hasta luego, buenas Hasta tardes. el siguiente. Adiós.